Hola a todos, aquí estamos en la prueba con nota alta, que hemos invitado al periodista Javier Bleda. Conmigo, David, la parte menos visible de A Prueba con Nota Alta. David, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Javi. ¿Tú qué tal? Muy bien ¿Qué todo, muy tal? bien ¿Cómo todo. Muy estamos todos? ilusionado. ¿Cómo estás, Javier? Fenomenal. Encantado de estar con vosotros también. Vale, muchísimas gracias. Pues nosotros queríamos hablar un poquito de tus libros, de La Viuda Súbita parte 1 y parte 2. Y bueno, antes de empezar, a mí me gustaría saber un poco, tú decidiste escribir este libro después de conocer a Mario Biondo. ¿Cómo fue la experiencia de conocer a Mario Biondo? Sé que lo has descrito en tu libro, pero me gustaría que me lo describieras aquí Sí. en Bueno, directo. realmente cuando decidí escribir el libro fue cuando salió el documental de Netflix. Ahí fue cuando lo decidí. Pero ahora voy a explicar, porque primero voy a explicar la experiencia de conocer a Mario Biondo. Bien, yo tenía un amigo que ya falleció, que es un periodista muy, muy conocido, de los mejores que hemos tenido en España a nivel de conflictos internacionales, que se llama Ramón Lobo. Ramón Y Lobo, sí. entonces quedábamos una vez al año, o a lo mejor incluso cada 2 años, según, porque yo vivía en África y venía por aquí, por España de vez en cuando y tal. Y entonces pues quedábamos para hablar de cosas de África, ¿no? Relacionadas con la política y tal. Y entonces, bueno, pues estábamos media hora, una hora hablando y hasta el año que viene. Entonces, ese día me llevó a una cafetería que se llama Mamá Inés, en la calle Hortaleza de Madrid, y, y bueno, pues estábamos allí hablando y apareció un chico que yo no conocía de nada, pero era amigo suyo, o por lo menos conocido, ¿no? Y Ramón me dice, oye, mira, te quería presentar a un amigo que quiere hacerte unas preguntas. A ellos habían quedado ya. Debe ser que Mario le había contactado a él directamente o a través de otra persona, y entonces pues Tú dices eso porque muy conveniente se fue al baño justamente exactamente. cuando... Entonces cuando me lo presentó, desapareció, se fue al baño y a no ser que tuviera problemas de próstata, tardó más de lo normal. Entonces, es decir, 5 minutos, 6 minutos. Entonces, pues nada, Mario me hizo las típicas preguntas que le haces a un periodista de investigación cuando lo conoces, que si es un tema peligroso, que si tal y cual. Y luego me dice, oye, te quería hacer una pregunta especial, ¿no? Y tal, dice, ¿qué pasaría si te enteras que alguien de tu entorno más íntimo tiene una relación con una persona top, ¿no? Entonces, bueno, yo para situarme le dije, ¿cómo de top? Dice, máximo, nadie por encima, ¿no? Y yo, bueno, pues como uno llevo toda mi vida con la historia del rey, lo primero que me vino fue el emérito, que en aquel momento no era emérito, era rey, ¿no? Pero yo pensé, el rey no puede ser, porque creo que acabó con la producción de Viagra para este año y ya no puede ser. Entonces, debe ser el hijo, ¿no? Bueno, eso, y yo le dije, esto es mi cabeza, claro, no se lo dije a él. Yo le dije a Mario, digo, mira, lo que deberías hacer es eh, intentar juntar documentos o vídeos o audios o lo que sea para guardarte las espaldas, igual que yo he tenido que hacer en alguna ocasión para guardar mis propias espaldas, ¿no? Y nada más, ya llegó Ramón, pues, se despidieron, el chico se fue y hasta luego. Bueno, pues imaginaos la cara que se me queda cuando más o menos 3 semanas, 4 semanas después estaba repasando la prensa, pues todo todavía se leían periódicos y me entero que, o sea, veo que ese chico que me habían presentado había muerto. Y entonces me entero que era marido de una presentadora conocida, y dije, a ver, marido de una presentadora conocida, me pregunta que qué pasa si una persona top está liado, yo presuntamente con su mujer, que fue lo que yo pensé, él no me lo dijo, ¿no? Y bueno, pues empecé a atar cabos, pero ya saltaron todas mis alarmas. A partir de ahí saltaron todas mis alarmas. Luego ya empecé a trabajar sobre el tema y claro, pues a buscar información, a consultar con mis gargantas profundas y tal. Pero realmente el momento en el que decidí leer el libro, o sea, escribir el libro, fue cuando salió el documental de Netflix, por el mensaje a navegantes que capté ahí.
Sí, el mal llamado documental de Netflix, ¿no? Podemos decir. Sí, bueno, no es un documental realmente, es una vergüenza, pero es, en fin, es increíble que cómo han podido Guillermo Gómez Sancha, que es el manager de Raquel Sánchez Silva, cómo ha podido él y su socio, Luis Velo Puig Durán, que no es un pringaillo, el socio no es un pringaillo, es el que mantiene vivo a la empresa, ¿no? Porque no olvidemos que era director de Movistar Televisión, que era el niño bonito de César Alierta, el presidente de Telefónica. César Alierta lo quería poner de CEO del grupo Prisa. No estamos hablando de cualquiera. Y César Alierta, Emilio Botín y Isidro Fainé eran los 3 pilares fundamentales del sostén y de la defensa numantina de Juan Carlos I. Con lo cual, en fin, hay una relación muy intensa en toda esta historia, ¿no? Entonces, cuando vi en esta historia de Netflix que en el minuto 1.36, 1.39, cuando nada más empezaba el primer capítulo, cuando vi la movida esa me quedé de piedra, digo, perdón, ¿esto qué es? Y ahí fue cuando ya no tuve ninguna duda en escribir el libro. O sea, la madre de Mario Biondo, cogida unas imágenes de una emisora italiana, de una tele italiana, ella hablaba en italiano, por lo tanto ponía sus títulos en castellano, y diciendo la mujer, en fin, pues pensamos que Mario se enteró de algo muy gordo, y dice, digamos que se está protegiendo a esta persona. Así, en plan coloquial. Lo dijo tal cual y sale el subtítulo así. Pero automáticamente se quita esa escena y sale una escena de los Reyes, porque era de 2 años después de la muerte de Mario, o sea, de Felipe y Leticia, que ya era rey, entrando a Mediaset, a los estudios de Mediaset, porque habían pasado 25 años desde que hicieron Mediaset y tal, y por el aniversario, y entonces estaban entrando, por cierto, acompañados de la jefa política de los servicios secretos, de Soraya Sáenz de Santa María, y el subtítulo con, digamos, que se está protegiendo a esta persona en la frente de Felipe. De Felipe. Maravilloso. Sí, maravilloso. O sea, eso no es un error, porque se mantiene ahí durante varios segundos. Luego en el capítulo 2 o 3, me parece, en el 2, sale otra vez la misma escena, pero ya no hay subtítulos. Pero en eso sí. Y un documental que ha costado tanto dinero no puede ser un error. ¿Con qué objetivo tú crees entonces que Gómez Cuadra pone esa imagen del rey Felipe y deja esa pista un poco abierta o juega con el espectador en ese sentido, mandando señales? Si a él lo que le interesa es mantenerlo secreto, yo me pregunto por qué hace ese juego. Pues mira, tú ten en cuenta que estamos hablando de una cosa que le han podido ver cientos de miles de personas, si no millones. Porque Netflix es una plataforma muy, muy grande. Entonces, de toda esa gente que la ha visto, que también la han visto periodistas, policías, especialistas o gente que ha tocado el tema Mario Biondo y tal, nadie ha dicho nada hasta que salí yo. Es decir, es un mensaje a navegantes profundo. Es un mensaje a navegantes. Óscar Tarroya sí que había estado hablando del caso. No de ese mensaje. De ese mensaje no. Óscar Tarroya ha hecho un trabajo excepcional. Absolutamente excepcional en el caso Mario Biondo, ¿no? Pero de este mensaje no ha hablado nadie. Es en mi libro que se habla por primera vez. Sí. Y respondiendo a tu pregunta, David, ¿por qué le podría interesar a Guillermo? Bueno, pues no lo sé. A lo mejor le interesaba mandarle el mensaje al rey para decirle no te olvides, en fin, eso sería para hacer un Bárbara Rey. ¿A qué le llamo yo a hacer un Bárbara Rey? Pues aquí estamos y que no nos falte de nada, ¿no? Eso podría ser, pero claro, eso estaría más ligado a la extorsión que a otra cosa. Y yo no creo que vaya por ahí porque el entorno de Guillermo con su socio Luis Velo ya tienen suficientes armas como para darle trabajo a esta ahora señora para toda su vida, ¿no? Pero es que ahora os cuento otra casualidad que es relacionada con el trabajo de ella, ¿no? Pero también podría ser, a lo mejor, pues para darle
para darle un toque a la propia Raquel, que había dejado de ser, que él ya no era su manager desde el momento en que dijo que iban a hacer el documental. También podría ser para darle un toque a ella. No te olvides que yo estoy aquí, y lo sé, porque obviamente cualquier cosa que hiciera Raquel la sabía Gómez Sancha. Bueno, para tener la confianza de ir al funeral de tu marido a Italia, a la zona de la mafia, además, que aquella gente son muy machistas y tal, y acostarte en un hotel en la misma habitación que tu manager el día que vas a enterrar a tu marido, hay que tener mucha confianza con él. Sí. Que Sí, luego sí. le aclararon a la prensa y a los carabineros incluso que no se habían acostado juntos, sino que habían dormido en la misma habitación en camas separadas. Este tema siempre lo comento porque me parece absolutamente significativo. Lo es. Para ver hasta qué punto el manager mandaba en ella. O sea, ya no hablamos de que yo te cuido y yo te cierro los contratos, no, mandaba. De hecho, Ernesto Ercoli, el periodista italiano que ha escrito muchísimo sobre este tema y que fue a España para hacer reportajes ya para la televisión italiana, dice en la entrevista que le hice a Raquel, estaba él y la mitad de las veces todo lo contestaba él, no le dejaba hablar, siempre era, en fin, el típico manager que se ve en las películas estas americanas que no le deja hablar a la estrella, ¿no? Y bueno, pues lo que quería comentar antes es que, fíjate, que un dato, que es posiblemente una casualidad. Esta mujer ha estado trabajando en Maestros de la Costura como presentadora, ¿no? Varios años. También ha salido en Masterchef y tal. Bueno, pues la ejecutiva, la directora general de la empresa que hace esos programas, que por cierto, de verdad parece que no hay más apellidos en España, se llama Macarena Rey. Parece que ahora todo el mundo se llama Rey de apellido o tiene que ver con el rey. Pues esta mujer, que es una profesional excepcional, de mucho prestigio, bueno, pues su padre era íntimo amigo, bueno, estuvo en la boda de ella y todo, íntimo amigo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el hombre que le hacía los trabajos sucios, entre comillas, a Juan Carlos I. Y su marido, el marido de Macarena, que esto no quiere decir nada, estos son simplemente conexiones, casualidades y conexiones. Pues tiene 3 o 4 títulos nobiliarios y grande de España, tal, o sea que también conectado con la aristocracia y a partir de ahí con la monarquía, ¿no? En fin, hay muchas conexiones en todo esto, pero realmente lo que más me llamó la atención fue lo del cartelito. Digamos que se está protegiendo a esta persona. Eso no es un error. Hay una directora del documental, hay muchos profesionales detrás del documental, hay mucho dinero detrás del documental como para que cometas un error que no cometería ni un becario. Eso no es un error. Podría ser un poco utilizando el reel de imágenes que hablan de una persona importante y deciden emitir la figura del rey. Claro, es que la figura del rey es mala intención, quiero decir, simplemente al hablar de por persona importante para que el espectador lo visualice, poner al rey, pero sin querer decir que fuera el rey. No sé si me explico. No, porque por la misma regla de 3 podrían haber sacado a Brad Pitt, ¿no? O sea, que no puede ser. O sea, la madre está hablando en un programa diciendo por qué piensa la familia que mataron a su hijo. A mi hijo lo mataron porque se enteró de algo muy gordo. Aquí había una persona muy importante implicada. Y ahora el tono de la madre. Digamos que se está protegiendo a esta persona. Y automáticamente la imagen del rey fuera de contexto. ¿Qué tiene que ver? Los reyes, ¿qué tienen que ver con este documental? Si no fuera por esta historia, ¿qué tienen que ver? 2 años después, en un aniversario mediático, por mucho que estuviera Raquel Sánchez Silva ahí en esa historia, cuando llegaron los reyes a Mediaset, por mucho que estuviera ahí, porque trabajaba allí, pero ¿qué tiene que ver? Está fuera de contexto totalmente. No tiene nada que ver. La hicieron jugando con el hecho de que
como estaba Raquel Silva en Mediaset, pues ponemos esto que llegaban los reyes allí. Pero está fuera de contexto absolutamente, no tiene nada que ver ni con el crimen, ni con nada dicho en el documental, y además se quedó el subtítulo en la cabeza del rey durante unos segundos. Eso no es cualquier cosa. Javier. Sí. Volviendo un poco al principio, que además coincide con el principio del libro, tu conversación con Mario Biondo, dices que le aconsejas o mentalmente piensa que si tienes ese tipo de información, más te vale tener pruebas como fotos, vídeos, etcétera. Eso se lo dije directamente. Se lo dijiste directamente. Y tú, ahora que te has atrevido a publicar este libro donde señalas la relación entre el rey Felipe, que tuvo el rey Felipe, y Raquel Sánchez Silva, ¿es porque tienes pruebas que te protegen o tú has sido más valiente que Mario Biondo en este caso? No, a ver, no, yo lo que hago, es decir, mis 3 pilares básicos para este libro son, primero, el contacto con Mario Biondo, que yo no sabía ni quién era, ni nada. Entonces, lo que me dijo Mario Biondo en este momento me pareció grave. Te dice algo pasa, ¿no? Después, hasta seguido, 3 semanas después, se muere. Y de una manera extraña. O sea, no le da un infarto, yo qué sé, o lo pilla un coche en medio de la calle. No, se muere de una manera muy extraña. Segundo, y claro, yo llevo toda mi vida dedicado a esto y soy especialista en temas muy raros. Y entonces, claro, pues los servicios secretos son el pan nuestro de cada día en mi trabajo. Y entonces yo contacto con 3 miembros de los servicios secretos por tirar de algún sitio, que no sabía por dónde empezar muy bien. Y entonces, pues en octubre, me parece que fue de 2013, el año de la muerte, pues contacto con 3 miembros de los servicios secretos, porque yo tenía bastante un contacto fluido. Parece que estás teniendo un problema con el micrófono, porque por tramos ¿sí? Como que se escucha sonido blanco, ruido blanco. ¿Y ahora? A lo mejor está rozando con la camiseta, ¿no? A ver si a lo mejor es posible, un poco con posible, sí, lo cogeré con la mano, vale. Perfecto, entonces, muchas gracias. Sí, entonces yo tenía contacto habitual con los servicios secretos por mi trabajo y como periodista, especialmente mi bautizo con los servicios secretos fue cuando saqué el tema del vídeo de Pedro J. Ramírez, que fui yo el que lo publicó. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a tener una relación íntima entre los servicios secretos y yo. Y luego, pues, por mi vida en África, que siempre en todos los sitios donde he estado, he vivido en 16 países, en todas las embajadas y tal, pues hay una antena del CNI allí como mínimo, ¿no? Y entonces, pues, aunque no te dicen yo soy el del CNI, pero al tercer whisky ya te lo dicen. De primeras no, pero más o menos la media son 3 whiskies y a partir de ahí ya te lo dicen que son como J. Bond, pero de España, ¿no? Y esto no es broma, esto es real, lo que acabo de decir. Entonces, bueno, pues yo hablé con 3 miembros del CNI. Uno no tenía ni idea de quién era Raquel Sánchez Silva ni Mario Biondo y parecía sincero. El otro sí lo sabía quiénes eran y lo había oído, que se había muerto el chaval y tal, pero también parecía sincero de que no sabía nada, ¿no? El tercero, que lo llamé por llamarlo, porque este era de las cloacas profundas de los servicios secretos. O sea, los servicios secretos, pues está, pues, no sé, la señora o el señor de la limpieza que limpia el centro. Están los administrativos, las secretarias, están los agentes, luego hay la mayoría de la gente implicada con los servicios secretos no está en ningún despacho, están en sus casas, en sus empresas, hasta vosotros podéis ser de los servicios secretos, o sea, cualquiera puede ser y no lo sabes, ¿no? Para eso se llaman secretos. Y luego está gente que hace determinado tipo de trabajos especiales, ¿sí? Muy especiales. Y como estamos pudiendo comprobar durante estos días también con el emérito y compañía, con toda la historia esta de Bárbara Rey. Bueno, pues yo contacté con
y me dijo, él sí sabía de qué iba el tema, y me dice, olvida el asunto. Y claro, yo cuando me dicen olvida el asunto, me pongo más terco, claro. Bueno, yo creo que cualquiera lo haría, ¿no? Entonces, al final quedé con él en el Café Gijón, ahí en Madrid, y bueno, pues más caro, ¿no? 3 maltas se zampó el tío, que en el Café Gijón podía haber comprado la botella entera. O sea, podía haber ido al supermercado y haber comprado la botella entera. Regalarle la botella. Sí, sí. Quizás hubiera hablado más si le hubieras comprado la botella, más salvaría. Ya te digo. Pero el caso es que el tipo, además yo he trabajado mucho. Nunca en mi vida, de momento, nunca en mi vida he pagado por estar con una prostituta. Pero sí que he tenido muchísimas relaciones con prostitutas porque son, en fin, las mejores fuentes de información. Saben muchísimo porque hay muchísima gente de alto nivel que usa sus servicios, ¿no? Y les pasa lo que al rey, que cuando se emocionan empiezan a contar cosas, ¿no? Entonces cogí a 2 chicas que me debían un favorcito que por una información que les había dado para un cliente que querían denunciar, porque el cliente no les pagaba y además les había pegado y tal. Y entonces me debían un favor y les dije, oye, ¿podéis venir al Café Gijón cuando yo os haga una llamada perdida y llevaros al señor que esté conmigo a vuestro apartamento y tal? Y en fin, eso hicieron. Entonces, imagínate la escena. Yo estaba un rato ahí en la barra ya con mientras tomaba los whiskies, y él insistía, no te metas en estas cosas, esto pasa todos los días, lo que le ha pasado a este chico es normal, cuando hay información delicada por en medio, pues tal, y claro, no te dice lo hemos matado nosotros ni cosas de esas, claro, pero sí que me estaba dando a entender que Mario Biondo había muerto porque tenía que morir, no porque se había muerto él por su cuenta, ¿no? Y entonces cuando ya llegaron las chicas, el tío estaba emocionado, 3 whiskies y 2 preciosidades allí metiéndole mano, pues entonces mano suavemente, claro, estábamos en la barra del Café Gijón. Entonces le dije, oye, mira, te voy a hacer una última pregunta y ya no te molesto más, pero te ruego sinceridad, por favor. Digo, esto, ¿quién lo organizó? ¿El padre o el hijo? Y me dice, qué cabrón eres. Dice, el padre. Y ya no hablé más con él del asunto, ¿no? Con esto, ¿yo qué quería decir? Pues mira, quería decir que si realmente mis deducciones eran lógicas, o sea, eran tal como yo lo pensaba, de que podía haber sido que Felipe tuviera una relación con Raquel Sánchez Silva, y que a Mario Biondo lo hubieran matado por eso, por haberse enterado de ese asunto, por haber tenido alguna... No olvidemos la famosa historia de los 900 gigas que la señora descargó de él y su primo descargaron del ordenador. O sea, que eso es muy importante, porque además esa información la tiene también la policía, posiblemente a lo mejor esperando algún día para hacer un Cristina Cifuentes, ¿sabes? Como dijeron con el vídeo de las cremas, ¿no? De las cremas. Que lo guardaron durante años, ¿no? Entonces, pues claro, teniendo esos datos de él, de lo que me había dicho este hombre, teniendo los datos de que habían descargado toda esa información del ordenador y tal, pues yo tenía suficiente como para pensar, y claro, es que me lo había dicho un tipo que se dedica a esas cosas, ¿no? Entonces, para pensar que ahí podía haber una actuación tal cual, organizada por el padre. No olvidemos que el padre estaba pensando en abdicar, que el padre, si estaba pensando en abdicar, no era porque estaba cansado, como le pasaba al anterior papa, porque es un caso parecido, ¿no? De que un papa vivo abdique y se quede como papa emérito, ¿no? Ratzinger, ¿no? Entonces, si se hubiera planteado un escándalo porque entonces no se sabía el rollo de Leticia con Jaime del Burgo y otros cuantos hombres al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si se hubiera planteado el tema de que Felipe estaba con otra mujer y que su marido está muerto y que tal, pues eso no está muerto, no estaba muerto. Que se hubiera planteado que Felipe estaba con otra mujer,
pues hubiera sido un escándalo y posiblemente hubiera acabado con la monarquía. Entonces lo que había que hacer era eliminar todas las pruebas, quitar esa historia de en medio y ahora vamos a las pruebas. Como no tengo pruebas, porque evidentemente mucha gente, los haters profesionales, te dicen, bueno, pero ¿tú qué pruebas tienes de esto? Pues obviamente ninguna, es que no hay un contrato donde dicen, firme usted aquí que tiene que ir a matar a este y tal, y no hay contratos cuando vas a matar a alguien. Ni siquiera a lo mejor lo mataron los propios servicios secretos, sino que se utilizó a alguien para hacerlo. A alguien que posiblemente estaba más cerca de Mario Biondo habitualmente de lo que podemos llegar a pensar. Alguien muy próximo a él, ¿no? Alguien que durante toda su vida ha querido ser agente de los servicios secretos. Y entonces, bueno, pues no tienes pruebas, claro que no hay pruebas, claro que yo no puedo demostrar. Por eso lo que he escrito es una novela, con una hipótesis basada en hechos reales. O sea, yo no puedo decir, los servicios secretos mataron a Mario Biondo porque Felipe VI tenía una relación con esta mujer. Yo no lo puedo decir tal cual. Lo que digo es que después de lo vivido por mí, después de lo que me contó Mario Biondo, después de lo que me contó este agente de los servicios secretos, que obviamente es una fuente que yo no puedo mencionar porque en ello le iría como mínimo el trabajo, si no otra cosa, como mínimo el trabajo. Después de todos los datos con los que yo he llenado los 2 libros, que son muchos, y después de ver la historia digamos, que se está protegiendo a esta persona, pues claro, no tengo más remedio que mantener mi hipótesis. Pero no puedo ir a un juzgado a acusar a nadie. Pero ¿cómo de seguro estás después de haber hecho esta investigación, después de lo que te lo haya confirmado, bueno, no confirmado, pero dado a entender tu garganta profunda, cómo de seguro estás tú de que la tesis que se propone en esta novela sea cierta? Yo estoy muy seguro. ¿Dirías que al 100%, Javier? Al 100%. Vale, gracias. Pero, insisto, es una hipótesis. Sí. Que la pienso yo, que a lo mejor soy el único del mundo que la piensa. Y por eso lo he escrito. O sea, es que el libro lo he escrito yo y lo he firmado yo. Por lo tanto, soy yo, mis pensamientos están ahí y es como si le dices a cualquiera que escribe una novela, oiga, y no sé, el Código Da Vinci, ¿os acordáis cuando el Código Da Vinci? Ojalá mi libro fuera como ese, que vendí 24 millones de libros. Cuando le preguntaban cosas, los del Opus le dieron mucha caña, que si esto no es verdad, que si tal, en fin, bueno, el tío escribió su novela. Entonces, a lo mejor resulta que lo que escribió él pensaba que era así, ¿no? A lo mejor pensaba que era así. Pero en mi caso yo he hecho algo parecido. Yo tengo unos datos como periodista profesional, tengo unos datos. Esos datos, que no son cualquier tipo de datos, obviamente no tengo papeles, pero esos datos yo los he puesto sobre la mesa a la hora de juntar datos en mi casa para hacer el libro y me llevan a la conclusión de que para mí, solo para mí, no para venderlo a la gente, para mí mi hipótesis es real. Y más después de todo lo que he visto y de todo lo que me voy enterando y tal. Y de todas las conexiones, casualidades, historias que me voy enterando. Vale, Javi, a mí me gustaría decir que tanto Javi, mi compañero, como yo, somos bastante autocríticos y podemos cambiar nuestra forma de pensamiento a medida que se nos presenta argumentos. Y en el caso de Mario Biondo, si bien es verdad que pensamos que toda la verdad no se sabe y que hay algo por detrás que aún no sabemos y la teoría oficial hace aguas en todos los sentidos, no estamos del todo de acuerdo con tu hipótesis de que el rey Felipe tuviera esta relación con Raquel Sánchez Silva. Y entonces, siguiendo con esto de las hipótesis, me gustaría decirte a ti por qué creo que, o las dudas que me surgen acerca de esta hipótesis es que parece que el modus operandi
del rey con sus amantes y tal, como puede ser Corina o Bárbara Rey, siempre ha sido un poco del soborno, de callarte a través de favores, de dinero y tal. ¿Por qué en este caso no tiró por esa vía? Y también la otra duda que me surge es, en el caso de que el CNI estuviera por detrás y hubiera hecho esta acción con Mario Biondo, ¿por qué la postura de Raquel Sánchez Silva es la que es y no es un poco de victimizarse y decir, pues yo también estoy con la familia Biondo y me gustaría saber la verdad de mi marido porque era una persona feliz y estoy apoyando esta teoría, sino que a lo poco tiempo ella apoya la teoría del suicidio, de quitarse la vida y no toma otro camino? Ella apoya la teoría del accidente. Sí, el accidente, de la autoasfixia. Sí, sí. Que es muy de la mafia eso, ¿no? Que parezca un accidente. Vamos a ver. Empiezo por el final. A mí lo que me parece es sospechoso que ella desde el minuto 1 tenga esta actitud. Porque una cosa es que digas, ostras, lo que hacíamos en casa se le ha ido la mano y se ha asfixiado, ¿no? Ha sido un accidente, porque la gente estaba empezando a decir, bueno, los medios, que era un suicidio. Y dijo, ostras, pues no ha sido un suicidio, ha sido un lamentable accidente. Hasta ahí te lo compro. Pero claro, al mismo tiempo, que decía eso, a la policía le estaba declarando, y esto se puede ver en los vídeos, en las preguntas que le hacen los fiscales italianos, al mismo tiempo declaró a la policía que su marido era un drogadicto y no sé qué y no sé cuánto. O sea, lo estaba poniendo a parir. Luego, cuando se lo dice el fiscal, dice, yo he dicho eso, yo no he dicho nada, pues a lo mejor estaría alterada. ¿Cómo que no has dicho nada? Si está recogido aquí en el informe policial. ¿Cómo que no has dicho nada, no? Eso por una parte. Más luego no olvidemos, que si queréis hablamos de eso, toda la movida de las fotos que desaparecieron, y de toda la movida de cómo el forense llegada, 1, ¿no? Sí, el forense 1 y el forense 2 mintieron, los dos, ¿eh? En fin, que eso no es poca cosa, no es poca cosa, cómo manipular las hostias y tal, ¿no? Entonces, a mí, la posición de ella en relación al tema del trato con la familia de Mario Biondo me parece más sospechosa que otra cosa, porque efectivamente es tu marido, es el hijo y el hermano de ellos, pero es tu marido y tú lo que tienes que hacer es una cosa es que cada persona lleve el duelo como buenamente pueda, eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es querer saber la verdad. No puede ser que desde el minuto 1 le estés diciendo a la policía una cosa, al otro otra cosa y al público otra cosa, ¿no? Eso es por un lado. Para mí me parece altamente sospechoso. Segundo, lo del tema de que no estoy de acuerdo conmigo, eso perfecto, lo respeto perfectamente, pero a ver, el modus operandi. El modus operandi puede cambiar en el momento en que lo que intentas defender tiene un valor mucho más especial para ti que tu propia existencia, ¿no? En este caso, soy rey, pero lo mío ya está todo el pescado vendido, porque además he tenido que pedir perdón públicamente por lo del elefante y tal y cual. Entonces, ya está todo el pescado vendido, pero ahora es mi hijo y con eso no puedo jugar. Entonces, dependiendo del valor de lo que estás haciendo, no sé, imagínate que vas por la calle y un tío te dice que eres un imbécil, ¿no? Pues a lo mejor pasas de él y te largas y sigues andando. Pero imagínate que en lugar que pasas por la calle y te dicen eso, estás en tu casa con tus hijos y entra un tío y quiere entrar a tu casa y mataros. Pues obviamente vas a hacer todo lo posible por matarlo tú a él, porque lo que estás defendiendo es la vida de tus hijos. En esos mismos tiempos, Corina tuvo que entrevistarse con un señor que decía, yo soy el Estado dentro del Estado. Esto está recogido en sede parlamentaria. Y era Félix San Roldán, jefe de los servicios secretos. El hombre a las órdenes totales de Juan Carlos I. Ese hombre se entrevista con Corina y le dice que esto es muy de la mafia también. Le dice, no podemos garantizar tu seguridad y la de tus hijos. Muy educadamente. Pero si veis El Padrino, así hablaba El Padrino también, ¿no? Y luego ella vuelve a su apartamento,
cuando vuelve a su apartamento en Suiza se encuentra allí un libro de Lady Di, que ya sabemos lo que pasó con Lady Di. Es decir, habían entrado a su casa y le habían dejado un libro de Lady Di. En fin, si hay que matarte, te vamos a matar, ¿no? Y luego el modus operandi también depende de muchos factores. No siempre es el mismo. Podemos relatar a muchas de las amantes del rey que simplemente se acostaron con él y ya está. Podemos relatar a Bárbara Rey que lo que hizo, ella no era una amante, era una mujer, una delincuente, porque lo que hizo era extorsionar, grabar para extorsionar, ¿no? Y también una cosa muy interesante, que esto lo ha dicho ella, no lo he dicho yo, ella de repente se lleva al rey a un chalet en Aravaca, en la calle Sextante, y varios días, ¿no? Y hacen ahí sus cositas y tal, hasta que ella decidió luego llevárselo a su casa porque ya había comprado las cámaras y tal. Vamos a ver, ¿y tú qué hacías en ese chalet? La pregunta es, ¿tú qué hacías allí? Si ese chalet era un chalet de los servicios secretos, lleno de cámaras por todas partes, que habían contratado a prostitutas para llevar diplomáticos, grabarlos y luego extorsionar a los diplomáticos, bueno, extorsionarlos, retorcerlos, para que, en fin, cosas de los espías a nivel internacional, ¿no? A lo mejor eran diplomáticos de bajo nivel, no eran embajadores, claro, pero gente que les podía pasar información. ¿Tú qué hacías en ese chalet? La prueba es que hay 3 vídeos grabados por los servicios secretos, no están en el CNI esos 3 vídeos, desaparecieron, y porque de repente cuando vieron que a quien habían grabado era el rey, o sea, nadie le dijo a Bárbara Rey, trae al rey, pero cuando vieron que lo había llevado, pues desmontaron todo el tinglado y abandonaron el chalet. ¿Cómo es posible? Y esos vídeos están a la espera de algún día tener que hacer un Cristina Cifuentes, como decíamos antes, con el vídeo. Eso están ahí guardados a buen recaudo por lo que pueda pasar. Pero la pregunta es, ¿qué hacía ahí Bárbara Rey en ese chalet? Si ahí solo iban prostitutas. Y luego, o sea, para que veamos el nivel, es decir, que el tema de saber lo que son los servicios secretos es muy importante. Estábamos hablando del jefe de los servicios secretos, estábamos hablando de que los servicios secretos graban a diplomáticos para extorsionarlos, que lo del rey ahí fue una pura casualidad. Estamos hablando de Sandra Moszarowski. Esta semana que viene sale mi libro. Se titula Su Majestad Sandra Moszarowski, la reina rota del cine español. Y a Sandra Moszarowski la liquidaron directamente. Y ahí voy a dar nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Bueno, nacida en Marruecos, pero no de origen marroquí. Su padre era ruso y su madre española. Entonces, porque el padre, como era diplomático, pues ella nació allí. Estaba en misión diplomática el padre. Entonces, yo voy a dar nombre y apellido de cómo se hizo la operación. Y os vais a echar las manos a la cabeza. Y eso me lo pasó el director Antonio Izquierdo, el último director del periódico El Alcázar. El Alcázar era el periódico del régimen. O sea, era como el periódico de cabecera de Franco. Vamos. Y entonces, aunque Franco ya había muerto hacía 2 años, antes que Sandra Moszarowski, pero el régimen se mantenía intacto. La prueba es que Sandra murió el 77 y el 81 se dio el golpe de Estado. O sea, que el régimen se mantenía intacto totalmente, ¿no? Bueno, tan intacto que el rey era Juan Carlos, que lo había puesto Franco. Entonces, la eliminaron porque quería tener el hijo del que estaba embarazada. La gente puede decir, ¿y cómo sabes que el hijo no era de un novio de ella o no era del actor este mexicano que también había medio tenido una relación con ella? Ese actor mexicano no tuvo una relación con ella. Tuvo una relación laboral. Pero el actor mexicano, cuando estaban grabando en México, el tío estaba con otra, ¿no? Y por cierto, cosas de la vida, en fin, yo no sé, casualidades. También acabó cayendo por una ventana. El actor este, ¿no? Sí. Entonces, al final, las operaciones, todo depende de la situación. El rey, en aquellos momentos que acababa de ser rey y que se estaba creando la democracia, no podía permitirse el Estado una situación como esa, un bastardo real. No podía de ninguna manera, y menos con una menor de edad. Que Sandra Moszarowski, cuando se lió con el rey, tenía 17.
Cuando murió tenía 18 y la mayoría era en 21. Entonces la liquidaron absolutamente. Sí, pero esto es otro tema aparte del de Mario Biondo, que a lo mejor no, pero yo te he respondido, perdona David, te he respondido eso no, porque me has dicho que el modus operandi. El modus operandi depende de lo que estés defendiendo. Claro. En aquel momento no era lo mismo que cuando Bárbara Rey. En aquel momento había que cortar por lo sano. Sí, y me has dicho como medida de proteger a su hijo y tal, pero realmente la sociedad española parece que o se hace la ignorante o parece que ha aceptado que la reina Leticia tuviera a Jaime del Burgo como amante. Ahora. No en 2013. No en 2013. Vale, esa era mi pregunta. Entonces, ¿crees que una posible noticia de que el rey Felipe tenga un amante hubiera destruido la monarquía en el 2013? Hubiera destruido, por lo menos, si no destruido, porque claro, haría falta que la gente se lo creyera también, ¿no? Pero por lo menos habría hecho mucho daño, teniendo en cuenta, es que hay que situarnos. El padre, insisto, pidiendo perdón, un rey, pidiendo perdón por haberse ido a Sudáfrica a matar un elefante y con un amante y con tal. Ya estamos viendo en los audios de Bárbara Rey como el rey hablaba tranquilamente de la familia, como decía la reina, la tengo ahí, no se queja de nada, tal y cual, está en su puesto. El general Armada, fíjate el tío ahí que macho, 7 años en la cárcel y no ha dicho ni pío, ni ha soltado prenda, tal y cual. O sea, entonces, en aquel momento de que estaba tan deprimida la monarquía, si de repente, porque no se sabía lo de ¿cómo se llama? Lo de Leticia, se había escrito ya, en 2013 ya había movida. 2013 fue el peor año del matrimonio de Felipe y Leticia. En 2013 ella ya había abandonado Maribén y se había largado a hacer lo que quisiera hacer con Jaime del Burgo. Y esto está escrito en varios medios de comunicación, en 2013. Pero no era, se decía, pero lo decían los medios subliminalmente. No se decía oficialmente y en todos los canales de YouTube y en todas las redes sociales. No, solamente ahí, subliminalmente, digamos, ¿no? Hasta el ABC le hizo a la redactora que había escrito, que era una gran profesional, rectificar una noticia que había dado, que fue precisamente la del ABC la que lo dijo, rectificar la noticia como porque dio a entender que se había alargado para irse con otro, ¿no? Entonces rectificaron la noticia. Pero fue el peor año de esta pareja, ¿no? Entonces, si tú en ese momento dices que sacas que Felipe está obviando lo de la muerte de Mario Biondo, imaginemos que Mario está vivo, ¿vale? Sí, sale que si sacas tiene un amante. Exactamente, que tiene un amante, entonces sería la continuación de Juan Carlos, más de lo mismo. Sí, que de casi todos los Borbones, podría decirse, por eso yo a lo mejor la medida fue... Sí, pero este todavía no era rey, viendo lo acostumbrado que estamos a los líos de faldas en la monarquía española, sería una más a lo mejor, no esta medida tan excesiva por una infidelidad cuando ha habido... Pero entonces en Leticia todavía se veía bien, ahora se ve, la imagen de Leticia está muy perjudicada, entonces Leticia todavía se veía bien, ¿no? Entonces te casas con esta y haces lo mismo que tu padre con la reina, empiezas a ponerle los cuernos, o sea, el malo sería él. Yo creo que, pero bueno, eso soy yo el que lo cree, pero, pero a lo mejor Juan Carlos lo creía peor todavía que yo. A lo mejor, porque ten en cuenta que ellos le dan mucha más importancia a estos temas, ¿no? De imagen. Y entonces diría, esto puede ser un escándalo y hay que cortarlo por lo sano, ¿no? Entonces, dime. A mí me gustaría saber, considerando que, bueno, pues todas las cloacas y el CNI serán muy cuidadosos con todo lo que hacen, el comportamiento de Raquel Sánchez Silva tras la muerte de Mario Biondo, con la promoción del Xperia, con las fotos que se le sacó habiéndolo superado 2 meses después y habiendo roto con los Biondo, ¿no piensas que el CNI hubiera cuidado un poco más esos pequeños detalles para que la gente no sospechara, como a muchos se nos levantó la antena?
sin duda, pero es que el CNI no es... ¿Os acordáis de la película Pulp Fiction? Que había uno, Travolta, que era el limpiador, ¿no? Como se llama. Te iba y limpiaba todo, aquí no pasaba nada, ¿no? Pues, exacto. Entonces, el CNI no es así. O sea, yo no estoy diciendo que el CNI sea una banda de asesinos, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que en un momento determinado pueden inducir a hacer algo. Pueden decirte, mira, yo me acuerdo cuando yo saqué el vídeo de Pedro J, aquello era una operación del CNI. Bueno, sí. La operación en realidad la hizo Superancia Rapú con Pedro J. Pero lo que es el montaje del vídeo, aquello era una historia de los servicios secretos. ¿Por qué? Pues porque, oye, cuando yo estuve sentado en el banquillo casi 2 meses, a mi lado estaba Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, estaba Goñi-Tirapu, gobernador civil de Guipúzcoa, estaba Rodríguez Menéndez, el abogado, estaba el tipo el colaborador de los servicios secretos que estaba dentro del armario con la cámara, estaba Ángel Batón, que era el consejero número 1 de Felipe González, su despacho estaba al lado del de Felipe. Es decir, incluso Aurelio Madrigal, que se llamaba, que luego fue general, este era el número 2 de los servicios secretos. Y me escribió, que esto me pareció de chiste, me mandó una carta con un motorista, yo era director del diario ya entonces, me mandó una carta con un motorista diciendo, nosotros no hemos ido. Tal cual. Así me lo dijo, dice, nosotros no hemos tenido nada que ver en la historia del vídeo de Pedro J. Me pareció genial. Digo, claro, si tú eres de los servicios secretos, tío, no vas a decir que sí. Claro. No vas a decir que sí. Fue auténtico. Entonces, no se trata de que los servicios secretos hayan sido tan cuidadosos como para decir, mira, vas a ir, lo vas a dejar en esta posición, vas a hacer esto, lo otro, tal. A ella dile que actúe así o así, tal. Eso, si yo hubiera hecho una novela al uso de las novelas de espionaje y tal, eso sí que lo habría puesto. Porque es lo que sale en las novelas y en las películas. Pero es que esto es la realidad. Y la realidad es muy vasta, muy diferente, ¿no? Posiblemente, insisto, no fueron los servicios secretos los que mataron a Mario Biondo. Pero sí que dijeron que había que hacerlo y había personas dispuestas a hacerlo. Había personas muy próximas dispuestas a hacerlo. Y también casualidad que ella se quitase de medio esa noche. Qué casualidad. Yo tengo otra pregunta, Javier. Sí. ¿Conoces me imagino que conocerás a Marlaska, el criminólogo famoso que sale en televisión? En un podcast con Alex Fidalgo, en Lo que tú digas, llegó a decir que estuvo en la casa de Mario Biondo horas después del suceso y que por lo que él vio era... Marlaska no era Nacho Abad. Nacho Abad. Nacho Abad, sí. Pues lo confundo entre los dos. Sí. Perdona. Nacho Abad llegó a decir eso. ¿Qué opinas al respecto de esas declaraciones de Nacho Abad? ¿Cómo él puede llegar a la casa de Mario Biondo horas después? ¿Cómo la policía puede permitir? ¿Qué contacto puede tener entonces Nacho Abad con toda esta gente? Pues mira, yo no me creo que estuviera, pero si estuvo, habría que expedientar a los policías que estaban allí. Claro. Tal cual. Había que expedientarlos, había que abrir una investigación y expedientarlos. ¿Quién es Nacho Abad para entrar allí? Por mucho que tú conozcas a los policías, pero como vivimos en un país de paletos, pues porque muchas veces somos como unos paletos, vemos a alguien que sale en la tele y dice, lo que usted diga, ¿no? Pues me puedo llegar a imaginar la escena. Que llegó allí, a lo mejor porque conocía a algún policía secreta que fue con él, y los policías que estaban en la puerta, ese es el de la tele, le saludarían incluso. Posiblemente, ¿no? Si es que fue, que no me lo creo, pero si es que fue, porque no me creo que la policía le deje entrar, tal cual. Claro. O sea, aunque vayas acompañando a un secreta, no me lo creo que tal. Pero bueno, en fin, no sé, es posible, todo es posible. Y entonces, si es que fue, seguro que lo saludarían en la puerta, ¿no?
Pero eso está muy mal, eso no se puede permitir, que alguien vaya allí y en las pruebas se ponga a mirar las cosas y tal, ¿no? En fin, luego también tener en cuenta que algunas de las pruebas de ese mismo día, como por ejemplo que tenía cocaína en la nariz, que eso es muy fácil ponerle a alguien cocaína, ¿no? De hecho, el propio Villarejo, el comisario Villarejo, en sede parlamentaria, dijo que había un grupo dentro del CNI que no es que eran gente del CNI, sino que el CNI organizaba a camellos, a pequeños camellos y tal, para que le estuvieran suministrando cocaína a gente que les interesase a ellos. Parece ser que Raquel Sánchez Silva, que yo no digo que sea drogadicta, y si lo es, pobrecita mía, pero parece ser que, según los fiscales que la interrogaron, ella era la que tenía el número de teléfono en su agenda de Nacho Leonardi. Sí, Nacho Leonardi lleva a decir que eran amigos de varios años, ¿no? Exactamente. Y luego, que yo me creía que era italiano, fíjate. Ya sabéis que en Argentina... La conexión. Que emigró a Italia. Hay mucho italiano que emigró a Argentina. Javier, te hemos perdido y no se ha escuchado lo que has dicho antes. No digo que yo creía que Nacho Leonardi era italiano. Pero resulta que es argentino. Sí, descubrí con tu libro, que es argentino. Claro, entonces resulta que el tipo en su declaración dijo que sí, que la conocía de hace mucho tiempo por el ambiente del cine, de la televisión y tal y cual. Y claro, o sea, el camello era actor. Ha salido en un montón de películas, pero haciendo nada, abriendo la puerta de un coche, haciendo de poco menos que de extra, ¿no? Pero qué alucinante. Entonces, claro, por eso se movía en ese ambiente y tal. Y ella, por mucho que lo niegue, la realidad es que era ella la que tenía la relación con Nacho Leonardi, no Mario. A lo mejor Mario también, pero a partir de conocerla a ella, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, son muchos datos añadidos, muchos datos que hay que ir suma y sigue. Y por eso insisto en que en un momento determinado le puedes decir a alguien, oye, esto hay que hacerlo, y posiblemente a Nacho Leonardi había que haberle pedido alguna explicación más de la que le pidieron. Posiblemente. De dónde estaba esa noche y qué hizo esa noche. Posiblemente. Posiblemente, que yo también me echo las manos a la cabeza de que esto no fuera así, había que pedirle explicaciones al manager y haber investigado dónde estaba esa noche. Posiblemente. Porque el manager ha pasado de rositas en todo esto. Y el manager era una persona que, y el primo, bueno, lo del primo es que tenía que estar en la cárcel luego. Pero el manager era una persona que Mario Biondo le había comentado a dos colegas suyos que no lo aguantaba, porque Mario era el joven de este triángulo, no digo triángulo amoroso, me refiero, era obvio que había una relación entre Guillermo Gómez Sánchez y Raquel Sánchez Silva profesional, pero que había, en fin, que iban más allá de lo profesional hasta el punto de amical, digamos, no sexual, ni bueno, no lo sé, pero vamos, que yo ahí no llego, ¿no? Pero claro, el jovencito era Mario. Ella era mucho mayor que Mario y el tipo Guillermo Gómez Sánchez también. Entonces, cuando, no sé si os habrá pasado, a lo mejor no ahora, pero hace tiempo, si os habrá pasado que os han tratado, personas mayores, os han tratado así un poco como de menos, porque sois jovencitos y no, tú que sabes de esto, tú ya cuando tengas mi edad ya sabrás, ¿no? Pues un poco le pasaba a Mario esto, que lo hacían de menos. Lo hacían de menos entre los dos. Y a veces, en fin, él se sentía mal en esa historia. Y él no entendía que Guillermo Gómez Sánchez pasara más tiempo con su mujer que él mismo. Sí, claro. No lo entendía. Y sobre todo eso, que lo hacían de menos, ¿no? Entonces, él estaba muy molesto con este tipo. Muy molesto. Posiblemente Guillermo Gómez Sánchez tampoco entendió por qué Raquel Sánchez Silva se casó con él, aunque pues es un chico guapísimo,
el punto este, el toque italiano, tal, igual. Estaban en una isla de estas perdidas cuando se conocieron, pues bueno, todos los ingredientes metidos en la costelera para que te guste un chico y además era más joven, pues no sé. Pero el individuo este, Guillermo Gómez Sancha, no fue investigado y tenía que haber sido investigado. ¿Por qué? Yo no lo estoy acusando de nada, pero era una persona que estaba intensamente en esa familia. Es que, claro, investigación no hubo ninguna porque la versión de que acabó con su propia vida fue la primera, entonces tampoco hubo una gran investigación, ¿no? Yo por mí estoy de acuerdo, investigaría a más de uno y más de dos. Creo que lo hemos perdido. Sí. Javier, ¿nos escuchas? Yo estoy aquí ahora. Sí, yo también los había perdido. Vale, perfecto. Otra cosa que me gustaría preguntarte, Javier, ¿has conocido a Santina? Estaba diciendo algo, David. No, sí, no. No. Como nunca se trató el tema más allá de que Mario Biondo decidió quitarse la vida, pues tampoco ha habido mucho investigado. Que realmente son más de uno y más de dos los que habría que investigar y intentar llegar a la verdad. Claro, hombre, imagínate el primo, como decía antes Javier. El primo es acojonante. O sea, el tío borra, que a lo mejor la información la tiene el primo también, pero el tío borra la información en sede judicial, dice que no se acuerda quién le encendió el ordenador para acceder en remoto, tal y cual. ¿Que no te acuerdas? ¿Cómo que no te acuerdas? Pero si tú no eres un pringao, si tú eres un tío que eres de altísimo nivel, si eres un superdotado, ¿cómo que no te acuerdas? Eso no puede ser. Mentir tan descaradamente en sede judicial como ellos dos mintieron, Raquel y el primo, es impresionante y me extraña mucho que el juez no dedujera testimonio y los incriminase, los pudiera acusar por cualquier cosa, ¿no? Pero desde luego sospechosos. Pero realmente ellos fueron a declarar como testigos, no como imputados, ¿no? Entonces ahí pues tú dices, no me acuerdo y se acabó, soy un testigo que no se acuerda. Claro, ya, pero quiero decir que es insultante. Es insultante. Es que antes ha dicho Javier, me parece que en fin, ha sido todo el tema de la relación con la familia, ¿no? De cómo de repente ya se te olvida tu marido y te pones a decir, ay, gracias de verdad por los mensajes de pésame vuestro, porque así me han llegado a través de Sony Xperia Z y entonces estoy más tranquila, ¿no? Acojonante, ¿no? O como el último mensaje del documental, el último, el que sale en el último capítulo, cuando dice, esto está aquí en el mar turquesa, el arco, que hay debajo del agua, que patatín y patatán. Resulta que era un mensaje que le había escrito por email a Santina. Sí. Y luego resulta que dicen en Netflix que es una licencia literaria del productor, de Guillermo Gómez Sancha, que se lo había inventado él. Esto está escrito en los medios de comunicación, que era una licencia del productor. Pero ¿cómo una licencia del productor si ese era el mensaje que Raquel le había mandado a Santina por email? Y obviamente solo lo podía tener Raquel y lo podía tener Santina. Pero perdona que te interrumpa, Javier, porque como antes has dicho que parece que mencionaste que Raquel Sánchez Silva se enfadó con Guillermo Gómez por el tema de hacer el documental. Y esta era una manera de Santina de demostrar que en realidad sí que se llevaban. ¿Tú qué piensas? ¿Que efectivamente. se llevaban claro, o que se dejaron de hablar? No, claro que se llevaban y se llevan. Por eso yo en mi segundo libro pongo el manager, ex-manager, porque realmente se siguen llevando. Claro que sí, eso no se ha roto, esa relación. Eso no se ha roto. Detrás de esa aparente ruptura sigue habiendo, como mínimo, una relación muy personal. Mucho. Eso no se ha roto para nada y le siguen buscando trabajo a ella y a ella no le va a faltar el trabajo absolutamente para nada. No, absolutamente para nada. Me preguntabas antes, Javier, si conozco a Santina. No conozco a Santina porque yo no quería estar intoxicado por ninguna de las partes. Es decir, que porque se han dicho que si la familia ha manipulado pruebas, que tal y que igual.
¿no? Yo no quería conocer a nadie. Yo he escrito los libros con todos los datos que yo mismo he encontrado. Si la conoceré algún día... ¿Has compartido la tesis que sostienes y tus investigaciones exactamente, con ella? ¿No? Con ella no. Con ella, bueno, ella ha seguido todo lo que yo estoy diciendo, obviamente, y tiene, por lo menos el primer libro lo tiene, seguro, y porque se lo he enviado una youtuber que se llama Laura Rodríguez, y sí, entonces, porque se llevaba muy bien con ella y tal, pero fíjate, antes de sacar el libro, le hizo una entrevista a Laura a Santina. Y le dijo, ¿usted sabía que Mario había contactado con un periodista antes de morir, justo unos días antes de morir, para hablarle de sus sospechas de que podía haber un tema de infidelidad ahí? Y entonces Santina dice, además, yo no sabía que las preguntas estaban pactadas. Y menos esta, que está metido ahí con calzador, sin avisar. Y dice, ¿cómo? La madre, ¿no? Esto está en internet, en YouTube también. ¿Cómo? Que Mario habló antes con un periodista para decirle esto, pero eso entonces, eso confirma todo lo que estamos diciendo de que podía haber una persona y una relación de una tercera persona, que tal y tal y tal. O sea, así respondió la madre, escandalizándose. Así respondió. Luego, un tema también anecdótico fue que Juan Carlos I se reunió con el presidente de Italia. Esto, ¿por qué lo cuento en el libro también? Pues porque la hermana de Mario, en el documental, me parece que fue, dice, creemos que hay un pacto entre estados. Bien. Eso es posible, porque el segundo forense igualmente mintió. Eso es posible. Mintió, por ejemplo, con la foto, con la foto del cuello por detrás. Esa foto, el abogado, el primer abogado de la familia español, en octubre, antes de que se permitiera en Italia exhumar el cadáver de Mario Biondo, el primer abogado dice, en una entrevista, os he perdido, no sé si estáis por ahí. Seguimos escuchando. Escuchamos. Hola, hemos vuelto. En una entrevista. Cuando le hizo una entrevista al periodista Ernesto Ercoli, el italiano, que en una entrevista que está grabada, esa entrevista está grabada a día de hoy, le dijo el abogado, lo que no entiendo es dónde están las fotos. Esto estamos hablando de octubre de 2013. ¿Dónde están las fotos? Porque yo vi una foto hecha en el anatómico forense allí, cuando estaban haciendo la primera autopsia de Mario, está recién muerto, que tenía por detrás unos surcos que podían ser hechos con un cable. Y esa foto y otro montón de fotos más, 40 y tantas creo, habían desaparecido. Pero es que, dice el abogado así, con este tono, es que yo la vi, que la foto estaba hecha del anatómico forense. Y luego va el italiano y dice, no, eso es de la corbata que le pusieron en el traje para el entierro, y entonces la corbata, luego con las reacciones cadavéricas y tal, le hizo esos surcos ahí que parecen el cable de una PlayStation, pero no es. Entonces, claro, eso choca totalmente con lo que dice el abogado, que está grabado. O sea, al abogado se le grabó en octubre de 2013 y la autopsia del italiano fue mucho después. Bueno, entonces, ¿por qué saco el tema de lo del pacto? También habría que decir en este punto que falta en la casa de Mario Biondo la antena de la televisión desapareció. No, el cable de la Play. ¿El cable de la Play fue o de la antena? El cable de la Play. Sí, el cable de la Play. Vale. Sí. Que hace que no levante la sospecha más. Sí. Una cosa, una aclaración antes de lo que quería decir. Evidentemente, nosotros tres ninguno somos forenses. Y no sabemos de aspectos técnicos de lo que puede ser o no. Pero hace poco, una persona
que ha seguido este caso de una manera más contundente que cualquiera de nosotros tres, o que incluso los tres juntos, que se llama Lucille, y que es una persona que está muy activa en redes sociales con este caso, me preguntaba respecto... Javier, la tenemos aquí en el chat. Genial. Pues genial. Pues esta persona es una estudiosa del caso Biondo, ¿no? La conexión. Vale, genial. Pues esta persona me decía hace poco que si es posible que Mario al final, a partir de lo que dicen los forenses, unos y otros, o sea, los oficiales que mentían y los no oficiales, que han salido muchos, que si es posible que Mario Biondo realmente se hubiera suicidado por esto, por lo otro, a nivel técnico, ¿no? Y claro, yo lo que comentaba con ella es que los forenses, por supuesto, con los ojos cerrados, saben más que yo de cualquier cosa relacionada con eso, ¿no? Con un cadáver. Pero los forenses no tienen ni idea de los aspectos externos que pueden rodear a una muerte, de los aspectos de investigación periodística, por ejemplo, ¿no? O de investigación criminal de la policía, ¿no? Mucho más, bueno, en este caso ni contundente ni nada, porque no hubo investigación directamente, ¿no? Pero de los aspectos externos no saben nada. Claro que Mario pudo morir suicidado, claro que sí. Si no hablamos de otra cosa, claro que pudo morir suicidado. Pero si hablamos de otros temas, a lo mejor resulta que hay sospechas suficientes para pensar que no murió suicidado, sino que lo suicidaron, ¿no? O aparentaron su suicidio. En el segundo libro hay quien se ha quejado, alguna señora se ha quejado de que yo en las primeras páginas pues relato una masturbación femenina colgando de la propia pasmina de Mario, que aún se quedó allí colgando y tal, ¿no? Pero claro, no es que yo haya escrito una novela erótica. Yo lo que he hecho ha sido, basándome en el vídeo que hizo Santina, que se colgó de una pasmina de la misma manera que estaba Mario y se cayó. Porque claro, los esternocleidomastoideos, mientras tú los tengas rígidos, tú te sostienes de la pasmina. En el momento en que tú los relajes, la cabeza se cae hacia atrás. Si los relajas, se cae hacia atrás. Y por eso ella en el vídeo que hizo, en fin, fue muy duro. Para una madre, yo me imagino, tener que hacer eso para demostrar lo de su hijo, tuvo que ser muy duro. Bien, pues la historia es que cuando a Mario lo pusieron en la pasmina, él ya tenía el cuello rígido y tenía las piernas rígidas que habían estado posiblemente apoyadas en alguna mesa o en algún sitio. Por eso estaban en esa posición. Y el cuello estaba rígido, por eso se pudo sujetar de la pasmina. Esa es mi opinión. Acerca de... Pero esa es mi opinión. Sí, sí. Ahora, si le añadimos ahora, pues hemos vuelto. Sí, parece que la imagen se corta, pero el sonido parece que va bien. Pero el sonido sí, vale. Pero si le añadimos todo lo externo que hay, entonces es imposible que Mario se suicidase o que Mario tuviera un accidente de asfixia autoerótica. Como mínimo se podía haber bajado los pantalones, o le podían haber bajado los pantalones para que fuera más creíble un poco, ¿no? Si vas a vender esa burra coja, si vas a vender esa burra, pues mira, yo me acuerdo uno de mis suegros que tenía caballos y tal, y tenía un caballo así un poco claro, más o menos, de pelo un poco claro, pues estaba hecho polvo el caballo. Pero un día lo veo que lo estaba peinando con agua oxigenada. Y digo, ¿qué hace? Echándole agua oxigenada al caballo. Y dice, pues uno que se ha empañado en que quiere un caballo blanco y se lo estoy poniendo blanco. O sea, le voy a vender un caballo blanco. Pues esto es lo mismo. Sí, esto es lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Un suicidio? Pues venga, vamos a aparentar un suicidio. Pero por lo menos bájale los pantalones si vas a vender lo de la autoasfixia erótica, como mínimo, ¿no? En fin, mínimo, sí.
para que no se me olvide, lo de creemos que hay un pacto entre estados. Vale, eso, por eso puse que el rey había ido a Italia, el rey Juan Carlos había ido a Italia a entrevistarse con Giorgio Napolitano. Es que coincidió en el tiempo con la muerte de Mario Biondo y eran como hermanos los reyes, o sea los reyes. El jefe del Estado italiano y el rey eran como hermanos. Luego también fue el príncipe Felipe y también lo habían tratado textualmente como familia. La palabra familia en Italia tiene otra terminología, otro significado, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, le he dicho a mi hijo que venga a la cena para que esté con el príncipe porque somos como una familia y tal, ¿no? En el segundo libro explico que resulta que Giorgio Napolitano es hijo bastardo del último rey de Italia. Por lo tanto, entre reyes se entienden, ¿sabes? Entre gente de sangre azul se entienden, ¿no? Eso es curioso porque siempre a Giorgio siempre le han llamado el rey, pero siempre lo decían de cachondeo, como una cosa así que podía ser y tal. Pero fue que el último rey de Italia, siguiendo la tradición de todos los reyes, pues se acostó con una de las damas de su mujer, que era condesa. Giorgio Napolitano siempre ha vendido que era de izquierdas, nunca decía que su madre era condesa, ¿no? Y entonces, pues de ahí nació él, ¿no? Y es un dato que acerca todavía más al rey Juan Carlos al jefe del Estado italiano en aquel momento, ¿no? En fin, hay muchos datos que cuando coges uno solo, uno por aquí, otro por allá, pues parecen datos sueltos que no tienen importancia. Cuando los metes todos en la costelera, son demasiados datos, demasiadas casualidades, demasiadas cosas que no te cuadran. Pero por si acaso alguien, sea hater o no sea hater, o esté de acuerdo o no, porque yo diferencio entre las personas que no están de acuerdo con una tesis y las personas que te insultan o que te insultan por no estar de acuerdo. Un hater es el que no está de acuerdo y te insulta, ¿vale? Entonces, por si acaso alguien no estaba de acuerdo, pues yo digo, vale, pues voy a escribir una novela basada en hechos reales. Reconozco que mi libro parece cualquier cosa menos una novela. No tiene el formato de novela, pero es una novela porque lo digo yo. Ya que no puedo opinar de si esto ha sido un asesinato o no, pues opino que mi novela, que mi libro es una novela. Bueno, igual que tú me estás vendiendo la burra de que Mario se suicidó, pues yo, si tú me vendes esa burra, yo te vendo de que mi libro es una novela. Me recuerda, Camilo José Cela dijo en una entrevista que es novela todo lo que el autor considere novela. Así era la definición que él daba de lo que es una novela, así que te viene al pelo. Pues gracias por el dato. Acabo de ser bautizado por Camilo José Cela como autor de novelas. Javier, para zanjar un poco el tema Mario Biondo, porque también me gustaría hacerte otras preguntas, quería comentar un poco sobre el falso positivo en cocaína que se dio. Si ves el del anatómico forense, el resultado de analítica de drogas, el porcentaje que se da en cocaína es extremadamente bajo, que no se correspondería con el consumidor habitual, que es lo que muchas veces han intentado creer. Como también lo es lo que dio positivo en alcohol, que sería lo equivalente a 2 cervezas o un cubata. Sobre su consumo, su potencial consumo, ¿qué opinas? Javier. Bueno, la familia hizo un test de cabello. Sí, el de cabello dio negativo. ¿Me oís bien, no? Sí. La familia hizo un test de cabello después y salía que durante 2 años antes no había consumido cocaína. Sí. Vamos, no había consumido sustancias estupefacientes. Y el cabello medía 27 centímetros o 28 centímetros. Por lo tanto, eso cuadra con la tesis de que le pudieron poner la cocaína en la nariz o lo que sea, lo que estábamos diciendo antes, que esta gente que trabajaba para el CNI se llaman los encaladores.
y no por la cal. Esto lo dijo tal cual Villarejo en el Congreso, en una comisión de investigación. No porque les echen cal como hacían con Lasa y Zabala y algunos otros que mataron los del terrorismo de Estado y tal, no. Cocaína, estamos hablando de cocaína y le venden cocaína al que la necesita o se la regalan incluso para tenerlos callados o tenerlos contentos o lo que sea, ¿no? En fin, yo estoy 100% convencido de que el tema de la cocaína fue una excusa más para tapando o aplastando el honor de Mario Biondo en ese sentido, porque es curioso que a lo mejor resulta que la viuda o el manager o el otro se ofenden por una palabra que has dicho y te denuncian por una palabra, pero no se dan cuenta lo que ellos están haciendo, que también tiene honor, aunque esté muerto. Su nombre y el de su familia también tiene honor. Claro. Lo que han hecho en el documental, de ponerlo como un drogadicto, como una persona con problemas psicológicos, a la familia, ponerla a toda como que está medio loca, que no han sabido cerrar el duelo, que han manipulado cosas, que tal, y llevar incluso un psiquiatra de estos que sale siempre en la tele, eso es un insulto. Santina dice que es un insulto a la inteligencia, pero yo voy más allá. Eso es un insulto real, que no es un insulto denunciable, pero si te veo por la calle te parto la cara. Eso es lo que yo haría. O sea, no Además, puede ser que me montes un documental para decir que estoy loco. Exacto, claro. Es que ahora mismo, imaginemos que nosotros... Claro, imagínate que estamos grabando y que antes de empezar a grabar me dice Javier, oye, espera 5 minutos que estoy conectando la wifi, no sé qué. Y entonces, pues yo estoy aquí y de repente veo una mosca que pasa para allá, o me río, o algo así. Y luego juegas con eso. Sí, mucha mala leche. Y juegas con las sonrisas, y juegas con tal, y haces ver como que la gente parece que están locos. Todos hacemos, si sacamos gestos fuera de contexto, todos hacemos gestos que parece que estamos locos. Y eso es lo que han hecho en el documental. Es una manipulación absoluta. Pero lo que no entiendo de ninguna manera es como la directora, que es una profesional, se dejó engañar de esa manera y se dejó manipular de esa manera. Lástima me da como profesional. Porque no sé si volverá a encontrar trabajo. Ojalá, ¿no? Pero lástima me da. A mí también me da lástima que yo después de este documental lo dice, esto no hay quien se lo crea, le va a salir mal la jugada, pero después hablas con la gente de tu alrededor o ves las redes sociales y el mensaje cala. Es que al final la gente ve algo en Netflix o que le dice documental y es la verdad para ellos, ¿sabes? Que parece que es un documental que todo el mundo se va a dar cuenta de que es un falso documental, pero no, el mensaje termina calando. Es así de triste. Sí, mira, te pongo un ejemplo todavía más duro. Cuando el vídeo de Pedro J, no sé, mucha gente no sabrá que en aquellos tiempos, en 1997 fue cuando salió el vídeo, Pedro J era Dios. Era Dios. Como periodista era Dios. O sea, nadie se movía sin que él quisiera, porque él tenía toda la información del mundo. Los servicios secretos, y concretamente Rafael Vera, en una entrevista en la radio, dijo: recordarle a Pedro J que sabemos a qué dedica el tiempo libre. Porque Pedro J amenazó con sacar información de la operación Mengele, que era los servicios secretos secuestraban mendigos y los narcotizaban para ver cómo reaccionaban a ese narcótico para luego secuestrar terroristas. Entonces Pedro J dijo: lo saco. Nosotros: no lo saques, no lo saques. Lo sacó. Pues los otros sacaron el vídeo. El vídeo lo saqué yo, pero es normal. Yo era periodista y si te ponen un caramelo así delante de la cara, pues no vas a decir que no. Total, que en aquel momento el mundo y todos los satélites que tenía el mundo de revistas, de amigos, de la COPE, del otro, en fin, se me echaron encima. A mí vinieron a entrevistarme hasta de Japón, de la tele de Japón. O sea, venían de todas partes del mundo a entrevistarme, pero todo el mundo se me echó encima. Porque Pedro J decía que era mentira, que el vídeo era falso y que estaba manipulado y que no era él.
Realmente en el vídeo, si él hubiera insistido en eso, habría quedado como que no era él. Porque en todo el vídeo solo se ve su cara un momento, cuando gira la cara así hacia la derecha, como él estaba tumbado, solo se le ve un momento. Vuelve a irse. Bueno, pues parece ahora que durante más tiempo, ¿no, Javi? Sí, parece que Javier Uleda ha perdido la conexión. Justo en un momento en el que nos contaba cómo sacó la información con el periódico Ya, cómo sacó el vídeo ese famoso de Pedro J, ¿no? Lo sacó y lo mantuvo. Lo sacó y lo mantuvo, pero luego Pedro J acabó admitiendo, ¿no? Que es lo que creo que Javier Uleda nos iba a comentar ahora, que al final reconoció que cada uno en su intimidad, ¿no? Hacía lo que quisiera. Y creo que fue la mejor estrategia que pudo usar, porque además siendo él un poco un perfil de derecha, sí, que le sacaran un vídeo de este tipo, pues creo que le resultó favorable. Sí, parece que Javier se ha marchado, pero se ha ido del todo. Esperemos que vuelva. No hemos saludado a Lucile. Gema, ¿cómo estás? Es que como estábamos con Javier, tampoco queríamos ir al chat y como comentamos rápidamente que estabas aquí, pero él ha seguido hablando, pues no hemos tenido la oportunidad de saludarte. Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Gema. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te está pareciendo la charla, Javi? Bueno, lo tenemos de vuelta. Ah, bien. He vuelto. Bueno, estaba explicando. Sí, pero bueno, he vuelto. Siempre soy como el Guadiana. Estaba explicando que Pedro J en aquel momento, que tenía tanto poder, si él decía que el vídeo era falso, era falso. Y todo el mundo se lo creía que el vídeo era falso. Y todo el mundo, te hablo de hasta mi propia familia, que se metían conmigo, porque pobrecito Pedro J, la que le estaba yo liando a Pedro J, mi propia familia. Hasta que Pedro J, ya la cosa se enturbió tanto, porque se metió la Audiencia Nacional por medio y todo el rollo este, que no tuvo más remedio en el juzgado que decir, ese soy yo el del vídeo. Porque si no, tú no puedes poner una denuncia contra tu intimidad. Porque claro, si no eres tú, no es tu intimidad, ¿no? Claro. Entonces, tuvo que reconocerlo y a partir de que lo reconoció en sede judicial, en el juzgado 28 de Plaza de Castilla, a partir de ese momento, entonces era él. Bueno, pues a día de hoy, te hablo de hace una semana, que una persona estaba tomando un café conmigo y me dijo, pero que el vídeo era falso. O sea, que a día de hoy la gente sigue pensando que el vídeo era falso, que era un montaje contra Pedro J, ¿no? Entonces, claro, esto que dices tú del documental, mucha gente que no está en la historia ve el documental y piensa que efectivamente la familia no ha sabido cerrar el duelo, se han manipulado muchas cosas, han perdido la cabeza, etcétera, etcétera, hablando de qué habría descubierto su hijo, de si los estados podían estar de acuerdo. Pues sí, es así, los estados se ponen de acuerdo a veces para hacer cosas. No tenemos más que ver lo que ha pasado en Venezuela con el opositor que hemos traído. Cómo el Estado español, que no quiere quedar mal con Nicolás Maduro, que no quiere quedar mal con él, y esto lo ha dicho Zapatero, no lo digo yo, se permitió que se entrase en la Embajada de España una mujer que tenía prohibido pisar territorio Schengen y le dejan entrar en la Embajada de España a ella, a su hermano, para presionar al de la oposición, y aún encima el embajador él mismo trae una botella de chivas y le sirve un chivas, aún encima. Es decir, que esto por lo visto fue así, según han publicado los medios, ¿no? Entonces, claro, pasan cosas, entre estados se ponen de acuerdo para cosas, y claro que se pudieron poner de acuerdo para esta historia de Mario Biondo. Decirle, oye, pero no una reunión de Ministerio de Asuntos Exteriores, de Ministerio de Interior, de los servicios secretos, no. Están cenando el hijo bastardo del rey Humberto y el rey Juan Carlos, están cenando, que por cierto tampoco tenía por qué ser rey, porque realmente lo nombró Franco, no es un rey
que siguió la dinastía, ¿no? Entonces, estaban cenando a lo mejor y le dijo a los postres, oye, tengo que decirte una cosa, un tema sin importancia, esto a ver si me lo puedes arreglar. Así, a eso me refiero, que no es que hubiera reuniones de alto nivel para eso, sino tomando un café, oye, o fumándose un puro, a lo que era muy, muy aficionado Juan Carlos, que esto a ver si me lo arreglas. ¿Y cuánto te crees que tarda el otro en arreglarlo? 2 minutos, lo que tarda en descolgar el teléfono o en decirle a su ayudante, oye, esto. Porque el segundo forense, el italiano, ese ya llevaba la lección aprendida. A su profesor, digamos, lo mataron, la mafia. Él mismo reconoció, el Procaccianti, el segundo forense, reconoció que él mismo había mentido en una autopsia a un periodista que lo habían matado y lo pusieron como que el periodista era terrorista, cuando resulta que lo había matado la mafia por escribir cosas de la mafia. Y él reconoció que mintieron, porque había que hacerlo. Entonces, si ya me estás reconociendo eso, ya de ti no me creo nada. Aparte de que en las imágenes, cuando fueron a desenterrar a Mario Biondo para exhumarlo para la autopsia y tal, el tipo iba con lesiones en la cara, Procaccianti, y con una muleta. O sea que lo mismo es que le habían dado un toque, no lo sé. O a lo mejor se había caído en su casa. Eso es una cosa mía, ¿no? Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Lo cierto es que él también mintió, porque él sabía que faltaban fotos, faltaban imágenes, y él también mintió en su autopsia. Y en la tercera autopsia, que ya no se hizo sobre el cuerpo, sino sobre determinadas pruebas, pues también qué casualidad que eran de otro muerto. O es que todos son fallos. 3 autopsias, 3 fallos. Oiga, no puede haber tanto inútil en el servicio forense, ¿no? Fíjate la autopsia de si han pasado 47 años, todavía no han encontrado la autopsia de Sandra Mozarovsky. Obviamente, lo malo de la autopsia de Sandra Mozarovsky no es si se ha dado el golpe aquí o se lo ha dado aquí, que por cierto, Mario tenía un golpe aquí y el forense de aquí ni lo había visto, ¿no? Pero en la de Sandra Mozarovsky no estarían buscando dónde tenía el golpe, porque se había caído desde una ventana. Lo que había que ocultar era el embarazo. Claro. Eso es lo que había que ocultar, ¿no? Entonces desapareció la autopsia. Y qué casualidad, todos son casualidades, que el director del Instituto Anatómico Forense, en aquellos tiempos, era uno de los médicos de los forenses que intervino en ¿cómo se llama esto? En embalsamar a Franco. Es decir, que estaba hipermetido en el régimen, ¿sabes? Era un forense muy conocido, muy respetado entonces, y muy bueno, para que te dejen embalsamar a Franco no puede ser un pringao. Sí. Desde luego. Me gustaría, o sea que así están las cosas. Javier, has hablado mucho de cloacas, de autopsias, podemos decir incluso que tu hipótesis podría corresponderse con una teoría alternativa o conspiranoica. El reina de los crímenes es el crimen de Alcácer. ¿Has estudiado este crimen, Javier? ¿Lo has investigado? No, pero tengo una cosa que os puedo decir en exclusiva. Adelante. De ese crimen. Yo no he investigado ese crimen para nada, ¿eh? Para nada. Sí. No tengo ni idea de los datos del crimen ni nada. Solamente os voy a decir una cosa. Hubo un tipo que se llamaba Moisés Domínguez, creo que Díaz, Moisés Domínguez seguro, que apareció y contó lo del clan de la Moraleja. No sé si os acordáis que dijo que había varias personas importantes detrás de esta movida. Sí, muy importantes. Sí. Y dio los nombres y estas personas lo denunciaron. Blanco en el programa del Mississippi, ¿no? Sí. Sí, exacto, sí. Entonces, hasta ahí puede parecer pues un tío que ha aparecido de la nada, que ha contado una parida porque le parecía bien contarla, pues había inventado, que ya me extraña a mí que diera nombres concretos, ¿no? Y ya está. Y después lo denunciaron y como esas cosas no se pueden demostrar, pues obviamente lo condenaron.
Hasta ahí, todo normal. Lo que ya no es normal es otra cosa. Yo en aquel momento era director de la revista Artículo 20, uno de los mejores semanarios de investigación que ha habido en España, que de hecho fue premiado también. Después, cuando yo me fui a dirigir la revista de Mario Conde, en mi puesto se quedó José Luis Balbino. ¿Os acordáis? Ese de la clave, el de la pipa, ¿no? El que hacía el programa de la clave. Pues se quedó él en mi puesto. Bien. Cuando yo era director de esa revista, el editor principal era el tesorero del Foro Jovellanos. El Foro Jovellanos era un grupo de gente bien, que, por ejemplo, le daban un premio a Eduardo Serra, que era ministro de Defensa, por tanto jefe político de los servicios secretos, y como todo el mundo sabe, el hombre de Juan Carlos en el gobierno, puesto a la fuerza. La empresa que ponía la pasta, mucha, porque había muchos investigadores allí, la empresa que ponía el dinero para Artículo 20 era una empresa muy conocida de Madrid en el mundo de la climatización, de las calefacciones, de hecho hacían contratos puntuales y tal con gas natural para estas historias que anunciaba gas natural. Cambie su caldera, cambie tal y cual, ¿no? Y lo hacía esta gente. Bueno, la selva de la estación de Atocha, todo lo que es la refrigeración para que las plantas estén así, la hizo esta empresa. Bien, pues esta empresa tenía varias empresas subsidiarias y una de esas empresas trabajaba para el CNI. Y hay una anécdota buenísima, que estaba yo, cuando ya después me fui con Mario Conde, un día dice Mario, pero yo no sé cómo se enteran de lo que digo hasta en mi casa. Digo, ¿a ti quién te lleva la gestión de la climatización en tu casa? Dice, no tengo ni idea. Dice, lo sabe mi mujer. Digo, pues llama a Lourdes y se lo preguntas. Y yo cogí un papel y un boli y lo escribí en un papel sin que él lo viera y lo puse allí boca abajo. Digo, a ver si es la misma. Llama a su mujer y te lo dice. Y era la misma. SNEL Madrid. Levanto el papel, SNEL Madrid. Porque una de esas de sus subsidiarias trabajaba para el CNI. Y ahora, al meollo, la exclusiva. Moisés Domínguez era el encargado de la empresa que trabajaba para el CNI y hermano de mi editor, hermano del presidente de SNEL Madrid. No era un pringao. El tipo que dijo lo del Clan de la Moraleja no era un pringao. Era el tipo que se encargaba de la empresa que contrataba con el CNI y hermano de mi editor, que era el capo de Di Tutti Le Capi, ¿no? y en mi consejo en el consejo de redacción de la revista, que había gente importantísima, pues todos eran miembros del Foro Jovellanos. Es decir, que al tío a lo mejor de repente le dio una sobredosis el ibuprofeno y ese día dijo una tontería, puede ser. ¿Que sí, estaba cualificado para decir esa tontería? Pues sí, estaba altamente cualificado porque el tío se movía en ese ambiente. En ese ambiente. Y además se relacionaba con gente que le podía pasar información fidedigna. Yo no he estudiado el caso de Alcácer, solo sé este dato y no me parece pequeño. No es pequeño. No es pequeño. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. Pues es la primera vez que he hablado de esto en público, ¿eh? Pues te lo agradecemos que hayas sido aquí en nuestro pequeño canal. Y, bueno, Javier, no es pequeño. A veces una mariposa puede liar un huracán. A veces. Todavía nos queda tiempo para liar un huracán. Sí. Pues Javier, te vamos a agradecer muchísimo que nos hayas acompañado aquí, que hayas clarificado algunos aspectos y que nos hayas dado tu hipótesis acerca de lo que ocurrió en el caso Mario Biondo. No sé si hay algo más que te gustaría decir antes de cerrar. No, yo podría decir muchas cosas, pero todo esto sería eterno. Entonces, claro, el tema da para hablar de largo.
pero creo... Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, simplemente decir que os agradezco a vosotros que queráis profundizar en el asunto este, porque lo fácil es tomar partido por, como yo digo en mi libro, que estamos los suicidantes y los asesinantes. Entonces hay quien cree en el suicidio y quien cree en el asesinato, de una u otra manera, pero el asesinato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí ha habido personas muy cualificadas que han hecho una investigación muy importante, como Óscar Tarruella y el otro que no me acuerdo cómo se llama, el otro criminólogo, bueno, no me acuerdo ahora mismo, que ha hecho también una investigación muy importante y creo que han hecho un trabajo extraordinario. Los han puesto a parir también, a los dos, pero bueno, que el trabajo de ellos son profesionales, que aunque no hayan estado ahí en el sitio ni hayan visto cada, pero han visto todas las pruebas, todo el sumario, y yo creo que Óscar Tarruella se merece una mención especial por todo el trabajo que ha hecho, ¿no? Luis Duque, Luis Duque, sí, Luis Duque, es que no me acordaba ahora mismo, sí. Entonces, bueno, yo pienso que se merecen ambos una distinción especial, aunque muchos otros hayan intentado desprestigiarlos y tal, ¿no? Pero creo que no están tan alejados de la realidad. Otra cosa es que ellos estén de acuerdo conmigo o no. Por ejemplo, no sé lo que piensa Óscar Tarruella, pero Luis Duque me ha puesto a parir, ¿no? Pero claro, Luis Duque es lo que yo decía antes. Él a lo mejor está en su versión de cómo murió técnicamente, no en una versión periodística de cómo pudo haber sido. Él no tiene los datos que tengo yo. Pero en todo caso, como decía antes, siempre que se hable con respeto, pues se puede discutir de las cosas y podemos estar de acuerdo o no, pero con respeto, ¿no? No hay por qué insultar a nadie, no hay por qué decir este tío está loco, es un manipulador y tal. Oiga, yo, como decía este Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro. No sé, entonces, si a usted le gusta o le interesa, lo compra, y si no, pues no lo compre, déjame en paz, ¿no? Porque es que hay gente que me ha puesto a parir sin ni siquiera haber leído el libro. Entonces, bueno, pues efectivamente, a lo mejor hay una tercera parte. Ya veremos a ver. O a lo mejor escribo uno que se llame Gema, si te Lucile, hacía esa Lucile, pregunta de que si iba a haber una tercera parte. Tercera parte. Pues sí que va a haber tercera parte. Lo que no sé todavía, porque estoy juntando más datos, es que tengo tantos datos que no sabía que, en fin, no quería meterlos todos seguidos por no hacerme pesado, ¿no? Pero lo que no sé es si la tercera parte va a figurar como tercera parte, o sea, como continuación de más datos, o si por fin voy a escribir una novela que se llame Viuda Súbita, la novela. Claro. Más la película, ¿no? Pues esto es igual. No sé si finalmente, porque cuando ya escribes una novela que realmente es una novela, entonces ya te puedes expandir más en los detalles, ya no mencionas los nombres, las cosas, ya puedes dar datos que no los puedes dar de otra manera, ¿no? Entonces estoy en ello, pero sí que va a haber otro libro de Viuda Súbita, para bien o para mal. Y como lo de darle al clic de Amazon es opcional, que nadie te obliga, pues entonces los haters no tienen nada más que decir estoy de acuerdo o no, pero no hay por qué poner a parir a nadie. En fin, también son libres de hacerlo, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Sí? Que hayas venido y que has dicho al principio que en 2 semanas o en poco tiempo vas a sacar otro libro que lo leeremos. No, esta semana que viene. La semana que viene, pues que lo leeremos y si lo estimas oportuno podemos repetir una charla. Claro, seguro que sí. Se titula Sandra Mozart, no, Su Majestad, jugando con las iniciales de uno y de otra. Su Majestad Sandra Mozarovsky. Qué casualidad que las iniciales de Sandra Mozarovsky sean SM. Casualidades. Otra casualidad, sí. Muchas gracias. Genial. Javier. Muchas gracias. Pues, gracias a vosotros. Un abrazo muy grande y a vuestra disposición. ¿Vale? Un abrazo muy grande. Gracias. Venga. Chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.
Bueno, David, pues allí Ya te he visto así ha que quedado. estamos en vivo, ¿no? Seguimos en vivo, sí. Vale. No, es que he visto que se ha ido, creía que nada, habíamos cerrado ya. No, se ha ido él ya. Bueno, pues esa es la historia que nos tenía que contar Javier Bleda, ¿no? Sí. Es una muy agradable. Ha sido una muy agradable, sí, y una hipótesis más, que podemos estar o no estar de acuerdo, pero es su hipótesis, como él defiende, y la defiende con sus datos, más o menos creíble para ciertas personas o para otras, pero son sus datos y su opinión, cosa que nos gusta escuchar, ¿verdad, Javi? O sea, por supuesto. Nosotros nos gusta hablar en general, siempre nos ha gustado mucho tener conversaciones largo y tendido y escuchar lo que la gente tiene que decir y luego ya que cada uno tome la conclusión, como ya ha dicho Javier Bleda, de creerlo o no creerlo, pero si es desde el respeto, como también ha dicho, pues, todo estupendo. Pues sí. Y nada, muchas gracias a ti también, David, por las preguntas y por el dinamismo. No, gracias a ti. Nos Ahora, ha este vídeo no se monetiza, ¿eh? Este vídeo no se monetiza. O sea, hoy no hemos tenido cuidado con las palabras. Pero bueno, es lo que hay. Por lo menos nuestros espectadores tienen la palabra de un investigador, sí, en el caso Mario Biondo. Sí, y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y gracias a Gemma por esos mensajes tan agradables que nos ha puesto. Sí. Y te damos las gracias a ti también. Sí, perfecto. Pues nada, hasta luego, David, y hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao. Chao.